Como jugadores siempre tenemos algo para mejorar y mi idea en este video es dejarte algún consejo, truco o tip que te va a ayudar muchísimo sobre cómo mejorar tu jugabilidad general en Valorant. Así que ahora sin más, espero que te sirva y comencemos con el video del día de hoy. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que sería el primer punto, que sería mainear 2 agentes como máximo. A ver, a todos nos gusta, quizás en Valorant tenemos más de 2 agentes que realmente nos encantan, nos interesan y nos gustaría jugar dependiendo a los contrarios que nos toquen o nuestros compañeros que champs elijan, digamos. Pero realmente como League of Legends, en este juego Valorant no es recomendable jugar más de 2 o 3 agentes, ya que lo mejor sería en sí enfocar todas tus habilidades, todas tus estrategias, tu conocimiento en solamente 2. En el caso de que, por ejemplo, te piquen o te roben uno, tenés el otro. Sé que esto es muy estúpido o muy boludo, puede sonar, pero realmente el cerebro está bastante complicado para algunos, excepto para los profesionales, que justamente por eso son profesionales, que quizás se nos hace más complicado aprender a jugar 5 champs seguidos a la vez, que en vez de enfocar solamente 2 o inclusive 1 y aprenderlo a jugar a su máximo esplendor y sacar el máximo provecho. Así que nada, es un truco muy importante, un tip muy importante que no dejen de darle importancia. Pasemos al segundo y pasemos al strafing y recoil control. A ver, ¿qué quiere decir strafing? Strafing es básicamente asomar en puntos estratégicos, básicamente tocando, alternando entre la A y la D de tu teclado, haciendo los movimientos que estoy mostrando en el video de fondo. Básicamente esto más el recoil control lo que les va a permitir a ustedes es tener un control de eso, un dominio del 1v1 impresionante. Por lo tanto, a ver, strafing se practica, ustedes lo que tienen que tener cuidado es con el recoil. Por eso puse estas dos cosas. El strafing, como ven, un buen strafing es como estoy poniendo de fondo en el video. Básicamente asomar, tocar AD, dejar de tocar el teclado por un minisegundo y luego inclusive sumarle y añadirle digamos el recoil, el disparar con un arma, especialmente la Phantom o la Vandal, obviamente para hacer los mejores picks más eficientes, y luego ahí controlar el recoil. Y esto ya es más que nada práctica, gente. El recoil es práctica, métanse a práctica de tiro y empiecen a romper toda la pared lleno de balas. Estén 30 minutos antes practicando antes de meterse una partida. Eso es un tip inclusive que le estoy dejando así en el mismo punto 2, pero de verdad, por favor, practiquen en el campo de práctica de tiro, que para eso lo puso Riot Games. El strafing y el recoil control son dos cosas muy importantes que deben tener en cuenta para mejorar y progresar como un jugador de Valorant. Así que nada, si saben strafear y encima saben mejorar, digamos, su capacidad de recoil control, les va a venir perfecto. Pasemos con el siguiente, que es setear el aim. ¿Qué es setear el aim? Es básicamente, como ven, seguramente en la miniatura puse alguna imagen similar, es apuntar donde creen que va a salir el enemigo y no apuntar al piso, porque gente del piso no les va a salir nadie. Veo muchísima gente que realmente en el juego parece que tienen miedo que les va a salir un topo del piso. No, gente, del piso no sale nadie, la gente sale enfrente tuyo, no del piso. Así que por favor, seten la mira donde creen que va a salir el enemigo, como estoy mostrando en los videos de fondo. Realmente esto es un paso muy importante, ya que como ven, si ustedes apuntan al piso y luego les sale alguien enfrente, que es donde realmente les va a salir, si ustedes transportan la mira del piso hacia adelante, van a perder milisegundos que le va a permitir a la otra persona, que quizás si no es como ustedes y realmente está apuntando bien, van a tener más tiempo y va a tener más chances de matarle a ustedes. Así que esto es cuestión de lógica. Si ustedes apuntan, aunque sea, no les estoy diciendo que apunten en el píxel donde va a ser, pero aunque sea un poquito más arriba, no tengan miedo de apuntar y que la mira quede en la altura de la cabeza. Así que traten de corregir eso. Ahora sí, pasemos con lo siguiente, que sería conocer tu entorno. Básicamente, el conocer tu entorno quiere decir, gente, apréndanse los mapas. Valorant es un juego que creo que actualmente, si no me equivoco, tenía 4 mapas, así que no es tan difícil. Simplemente jugando partidas se van a acostumbrar a los mapas que están jugando, van a conocerlos, y es muy importante para tener un dominio general, aunque sea en el ámbito de dónde se están moviendo. Eso es muy bueno. Conocer tu entorno es saber crear estrategias, conocer tu entorno es saber
tener un plan B en el caso de que te vengan por un lado, vos sabés que puedes ir por el otro. Es muy importante y realmente lo recomiendo aprenderse los mapas. Así que si ustedes se quieren mandar una privada y estar 2 horas recorriendo un mapa, no es tiempo perdido, es aprender tu entorno y conocer los mapas donde estás jugando. Así que pasemos con el siguiente punto, en el caso el punto 5, saber el cal de los mapas. A ver, realmente así como es bueno conocer dónde estás jugando, también es bueno conocer el nombre del lugar donde estás parado o donde está parado un objetivo o quizás un enemigo. Así que realmente también es muy bueno, es muy importante. Por favor, no le quiten importancia a los calls. A la hora de jugar, saben que Valorant es un shooter competitivo 5 contra 5, por lo tanto, al tener también un chat de voz, realmente utilícenlo, no se queden callados, no se queden sin hablar. Por favor, den calls, básicamente den alertas a través del uso de nombres del apartado donde está el enemigo, donde está el objetivo, donde está su amigo quizás, y den información a su equipo, no al contrario rival, porque eso es reportable. Por favor, ayuden con esto. Y un tip más, por favor, cuando hay una FK de su equipo, no digan hay una FK en base, porque primero que nada, ahora Valorant lo que está haciendo es banear a las personas que están dando información al equipo rival. Solamente quédense callados, y no hace falta que avisen que hay una FK, es un tip extra. Así que nada, básicamente eso, saber los calls es muy pero muy importante y les va a ayudar muchísimo a progresar un poquito más, al menos con el accionar rápido del equipo. Así que ahora sí, pasemos con lo siguiente, que sería aprender los ángulos de los piqueos. Esto es fundamental, ya que básicamente una cosa muy importante que no muchos saben es que en Valorant, al menos en este shooter 5 contra 5, tenemos un sistema de piqueo que es fundamental. Hay momentos, o hay lugares, mejor dicho, dentro del mapa, que ya seguramente los deben conocer, que es más conveniente piquear en cierto lugar que piquear en otros. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes, como ven, en este momento estoy asomando, por ejemplo, por acá, tengo visión del enemigo y él quizás tarde un poquito más en verme en donde yo estoy parado. ¿Por qué? Porque si yo mi cuerpo lo escondo a la izquierda y mi mano está a mi derecha, porque saben que las armas en el Valorant están a la mano derecha, si yo escondo el cuerpo a la izquierda y asomo la mano de la derecha donde tengo el arma, va a ser mucho más efectivo, ya que si la otra persona entra por la izquierda, yo la voy a ver primero antes que él me vea a mí completo. Esto es muy importante. Si ustedes asoman el cuerpo de la izquierda y tienen una pared a la derecha, están escondiendo el arma y están mostrando el hombro izquierdo, la otra persona, en el caso de que lo haga al contrario, al revés, va a tener más ventaja. Por lo tanto, siempre traten de asomar, como están viendo en el video de fondo, cuando tienen una pared a la izquierda que les proteja y tengan descubierta la parte derecha. Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer es esconderse a la izquierda y asomar el hombro derecho donde tienen el arma. Y no, gente, no se puede cambiar de lugar el arma, no es como el CS, pero nada, por favor, intenten, en este caso, practicar esto. Practicar, no tampoco sean tan abusivos, no siempre apoyen, no siempre se escondan en el mismo lugar a la izquierda, o sea, traten también de variar. Pero es un tip muy pero que muy recomendable, ya que es aprovechar al máximo en general lo que sería la postura y el posicionamiento del arma con respecto a la posición del enemigo. Así que nada, pasemos entonces a lo que sería el siguiente tip muy pero que muy importante de aprender. Muy bien, el siguiente sería saber cuándo conviene defender o cuándo conviene atacar. En sí, Valorant, al ser un shooter, realmente hay que controlar, hay que tener dominio de saber cuándo realmente conviene hacer ciertas cuestiones y cuándo conviene hacer otras. Esto es dependiendo a más o menos cómo va la ronda, cómo va la partida, si conviene ser ofensivos. Ustedes en este punto tienen que conocer a sus rivales, deben comprenderlos, deben analizarlos. No jueguen así por inercia. Conozcan a sus rivales, conozcan qué es lo que van haciendo, aprendan los movimientos de los rivales mediante el paso de rondas. Ustedes lo que tienen que ir haciendo es analizando y van diciendo, mira, este lo que está haciendo es siempre rushear B. Bueno, si está rusheando siempre B y van todos siempre, tratemos de hacer un retake y les vamos por la espalda, vos vas por la espalda, yo me quedo acá campeando y el otro que vaya por medio, mientras el otro de larga, de TT, lo asoma y los mata por la espalda y el otro aparece. Así, básicamente parece algo muy estúpido, muy tonto, pero realmente saber más o menos el análisis de los rivales te ayuda muchísimo a saber cuándo defender, cuándo atacar, qué hacer y básicamente cómo moverte dentro de una ronda. Esto es fundamental, por favor no lo olviden. En el caso, por ejemplo, de atacar, bueno, lo mismo, analicen cómo se para el rival cuando vos atacás. ¿Cómo se para? ¿Será que está acá? ¿Será que está allá? Analicen.
vean realmente y estudien a sus contrincantes, y no me refiero a estudiarlos para una competencia, no. En una ronda se puede aprender muchísimo, saquen información, vean qué hacen y van a aprender muchísimo sobre su rival y nada más, es muy importante. Bueno, lo siguiente, respetar la economía general del juego. Cuando tenés poca plata, quizás no es siempre lo más favorable ahorrar, o cuando tenés mucha plata quizás tampoco es lo más favorable comprar. Esto depende mucho en general de cómo va la partida. Realmente ustedes esto se tienen que aprender. Primero que nada, apréndanse el precio de las cosas, no se pongan a hacer cuentas. Esto es muy tonto lo que estoy diciendo, pero apréndanse el precio de las cosas. Apréndanse cuánto les sale una banda y un chaleco con full habilidades de su personaje. Por eso les estoy diciendo que aprendan solamente máximo 2 agentes. Entonces dominan el precio, y ya a saber el precio de la tienda es muy importante. Ahora sí, quitando la tienda, ustedes tienen que manejar el dominio de su economía. Si ustedes tienen plata de más, cómprenle a sus compañeros. Si ustedes tienen plata de menos, pídanle, digamos, por favor me puedes comprar, intentamos ganar esta ronda, si perdemos yo te compro la próxima. Sean favorables con respecto a la economía, manejen el juego, dominen el juego y dominen el game con el uso de la economía general del juego. Así que eso es muy pero que muy importante. Ustedes van a analizar según cómo van las rondas, qué conviene y qué no conviene. Por ejemplo, realmente si ustedes van perdiendo como una locura, van perdiendo 6 rondas seguidas, gente, no conviene hacer eco. El juego te va a recompensar con un poquito más de plata y no hagan eco, compren. O sea, esto es totalmente dinámico, es totalmente cambiante con respecto a la situación en la que ustedes se encuentran, pero yo confío en que ustedes van a saber qué hacer en el momento indicado con estos tips que les estoy dando. Así que ahora sí, con respecto a respetar la economía, pasemos al siguiente, que sería en sí el punto que a mí me encanta, que es el Pro Game Sense. El Pro Game Sense es básicamente prever el movimiento de rival en el momento exacto, en el momento adecuado para sacar ventaja, sacar provecho, sacar información, etc. ¿Qué es básicamente? Es básicamente prever con el estudio previo de lo que están haciendo los rivales en rondas anteriores, saber cómo juegan y qué es lo que van a hacer en su próximo movimiento, digamos. Así que esto es fundamental, porque con esto, más o menos, utilizando la astucia, utilizando la inteligencia y previendo qué es lo que van a hacer los rivales, puedes ejecutar tu próximo movimiento quizás con un poquito más de cautela y un poquito más de seguridad para intentar derribar a tus oponentes. Parece muy tonto también, pero realmente es muy útil saber cómo van a jugar tus enemigos, o quizás intentar adivinar, y quizás los agarras en una mala posición, mala postura, y por ahí sale bien o por ahí también sale mal. Todo esto dependiendo a la situación en la que estés, dependiendo cuántos agentes hayan vivos y demás. Muy importante en sí respetar la Pro Game Sense, es muy pero que muy fundamental, y aprender a utilizarla y aplicarla es otro nivel. Así que pasemos entonces a la siguiente. Sería, por favor, gente, como en todos los juegos, no jueguen Ranked si aún no saben lo básico del juego. Es muy pero que muy tonto, pero realmente si ustedes se mandan a jugar competitivas de un juego que realmente no saben cómo funciona o están aprendiendo, no lo jueguen. A ver, si otra cosa es que ustedes hayan jugado durante un mes y quizás no sean ustedes lo mejor del juego, pero quieren aprender, jueguen, no pasa nada. No estoy diciendo que la gente mala no tiene que jugar Ranked, todos tenemos derecho a jugar Ranked. Ahora, si ustedes están aprendiendo, se descargaron antes de ayer el juego porque un amigo, un primo, o quizás viste mi video de cómo descargarlo, te lo descargaste, no jueguen Ranked de una, primero jueguen normales. Así que nada, jueguen normales y después cuando digan, mira, ya domino a esta gente, ya más o menos sé qué hacer, ahora sí, nos mandamos a Ranked, nos mandamos a ganar, nos mandamos a perder, y no importa, el juego es para jugarlo y para disfrutarlo. Así que nada, gente, espero que de verdad les haya gustado el video, intento hacer lo mejor posible, y nada, más que nada quiero agradecerles muchísimo a las más de 6.000 personas que estuvieron viendo mi último video de 20 formas para optimizar Valorant en PC, tanto para AMD como para Nvidia. Así que la verdad, muchísimas gracias por esos 500 likes de ese video, la verdad que totalmente agradecido. Así que nada más, gente, espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en mi Twitch, que lo tienen abajo en la descripción, ingresar al Discord, que es el Discord nuestro, de nuestra comunidad Valorant Español. Así que nada, lo tienen también el Discord en la descripción. Nada más, gente, yo fui Diego, un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau.